Muy buenos días y muy buenas tardes también a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIC, a la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC, y a Construlegal por su soporte institucional a esta primera serie de webinars que pretendemos se repita dentro de los próximos meses. Asimismo, agradezco la disposición de los profesionales que van a exponer en estas sesiones, como al interés de todos aquellos que se han dado el tiempo de participar en este evento. La construcción es una industria particular, tiene sus propios códigos y su forma de operar. Es un sector económico que provoca una alta movilidad social, genera con rapidez fuentes de trabajo y aporta significativamente al crecimiento de los países y a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en estos últimos años hemos estado viendo un evidente crecimiento en la conflictividad de la actividad. Razones para ello hay múltiples, como el aumento en la complejidad de los proyectos, un recambio generacional con una mayor libertad para expresar sus discrepancias, la internacionalización de una industria que ha traído un intercambio no siempre pacífico de costumbres, sistemas legales y formas de gestión, como asimismo una permanente sofisticación del derecho de la construcción y todo aquello que lo rodea, abogados, peritos, árbitros, analistas económicos, entre otros. Aparentemente todo lo anterior, más la situación de pandemia que estamos actualmente viviendo en el mundo, nos está llevando a hacernos ciertas preguntas fundamentales relacionadas con la sostenibilidad del sistema, su esquema contractual, su forma de resolución de conflictos y cuál es el futuro de esta industria que representa un importante porcentaje del Producto Interno Bruto de la región. Con este objetivo hemos querido hacer un aporte a la discusión tratando de poner sobre la mesa ciertos aspectos claves que nos lleven a reflexionar qué tipo de relación contractual es la que se debiera proyectar en el futuro para esta industria, cuál es el diagnóstico de los expertos sobre la distribución de los riesgos, la importancia de la flexibilidad contractual, la irrupción del concepto de colaboración y la evolución de los roles de quienes participan en este entorno, entre otros temas. Esperamos que al final de estos conversatorios, tanto los participantes como los especialistas que alimentarán esta discusión, podamos contar con un intercambio que nos permita poder disponer de una opinión informada y completa que colabore con un grano de arena al mejoramiento de esta industria que tanto queremos. Así que, sin más, y agradeciendo nuevamente su participación, los quisiera dejar a continuación con la presentación del ingeniero Sergio Torretti, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Bienvenido, Sergio. Muy buenos días, estimados amigos. Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar quiero muy sinceramente agradecer a Bakeman Abogado Ingeniero la invitación a participar en este importante panel de expertos. A nombre de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC, estamos muy contentos en poder contribuir en esta temática y hacernos parte de las inquietudes que han surgido en relación con el momento que vivimos como sector. Nuestras 19 cámaras de la construcción, miembros de FIIC, que van desde México por el norte hasta Chile por el sur, han estado en constante comunicación para abordar diversas problemáticas que han surgido a raíz del incremento en la conflictividad en la industria en los últimos años y debido a la pandemia mundial también por todos conocida. Dicha comunicación no solo ha estado enfocada en el mejoramiento de la relación contractual, sino que, además, en el tratamiento de temas tan importantes como los protocolos de seguridad, el aumento de brechas en infraestructura, la integridad y la superación económica de los países, entre otros. Sabemos que, como efecto del COVID, todos los países en general se han visto perjudicados por la detención de proyectos, una menor continuidad de ejecución con baja productividad, conflictos en las modificaciones en los plazos de ejecución y aumentos de costos asociados que en algunos casos han llevado a una revisión de los diversos contratos entre gobiernos o mandantes y contratistas, pero en otros han dejado a la industria de la construcción a cargo de todos los riesgos de la pandemia. A pesar de presentarse una contingencia sanitaria que no habíamos previsto, obligándonos a actuar con rapidez, hemos reafirmado
que las realidades y problemáticas entre nosotros son similares, no solo en América, sino que también en Europa, Asia y Oceanía. Nuestro constante relacionamiento con SICA, la Confederación Mundial de Contratistas, también nos ha mostrado que a pesar de las diferencias de desarrollo entre países, los conflictos en los contratos de construcción son más comunes de lo que pensamos y estaban presentes desde hace mucho antes de esta contingencia, lo que nos mueve a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestra industria en el tiempo, independientemente de los imprevistos del futuro. En efecto, hoy nos preguntamos si es realmente la pandemia el problema o simplemente hemos transitado por nuestro sector acostumbrados a lidiar desde hace muchos años con problemáticas como esta. La respuesta creo que es que no hemos puesto el énfasis en la necesidad real de contar con relaciones justas y equilibradas para todas las partes involucradas en los procesos constructivos. Sin tomarle el real peso a la relevancia de nuestro sector en el desarrollo económico de nuestros países y en su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No hay ninguna duda que la construcción en nuestro sector es probablemente el más eficiente para superar la crisis que estamos viviendo. Primero, porque es un gran generador de mano de obra, elemento esencial para nuestra gente y que nuestra gente pueda salir adelante. Y segundo, es un motor de reactivación económica muy importante y de un efecto inmediato por la cantidad de trabajo que genera, no solo a grandes, sino que a medianas y pequeñas empresas, incluyendo, por supuesto, a todo el sector de proveedores y de materiales que se utilizan en la construcción. Es importante recordar que, de acuerdo a los análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, la brecha de inversión en infraestructura para Latinoamérica asciende al 2,5% del PIB de la región, lo que se traduce en 150.000 millones de dólares por año que no están siendo materializados. Sin embargo, el cierre de esta brecha, al igual que la continuidad de una industria que puede colaborar eficazmente en la recuperación económica de los países, no será posible si no ponemos énfasis en las problemáticas ya existentes y que hoy impulsan con más fuerza a reorganizar nuestro sector. En particular, el mejoramiento de las relaciones contractuales, la flexibilidad de los modelos y una mejor distribución de riesgos, tema sobre el que tratará primordialmente esta serie de webinars. Para FIC, parte importante de la labor que hemos realizado en estos 2 últimos años apunta en este sentido. En particular, estamos trabajando codo a codo con los organismos multilaterales de desarrollo, valorando sus proyectos y el rol que poseen a la hora de fomentar y apoyar económicamente a los países que lo requieren. En ese sentido, creemos que su rol es fundamental, por ejemplo, en la exigencia del uso de modelos contractuales justos y equilibrados, al igual que la transparencia en las reglas del juego, como condición necesaria para el otorgamiento de sus préstamos. En efecto, los tiempos actuales exigen una mayor colaboración entre las partes frente a situaciones extraordinarias e imprevistas, una mejor distribución de riesgos, así como fortalecer los mecanismos de resolución temprana de controversias y poner atención a la flexibilidad contractual. Debemos preocuparnos, sin duda, de establecer disposiciones en los contratos de construcción que permitan adoptarlos y mantenerlos funcionales en situaciones no previstas, como ha sido esta pandemia. Finalmente, solo quisiera agregar que el coronavirus y su impacto en nuestro sector nos está llevando al mismo tiempo a un escenario de oportunidades para avanzar hacia relaciones contractuales más productivas, colaborativas y equilibradas, donde incorporemos en pos de la transparencia procesos tecnológicos para la asignación
y seguimiento de los contratos. Todo esto basado en la buena fe y la comunicación efectiva. Como federación, continuaremos fomentando buenas prácticas, siendo puente y apoyo para nuestros países miembros, como también continuaremos colaborando en las instancias que se requieran para contribuir al desarrollo y productividad de nuestro sector en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Han sido las palabras de Sergio Torretti, el presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Y ahora, a continuación, los dejo con Elina Mereminskaya, quien va a ser la moderadora del primer panel que viene a continuación. Elina, por favor, adelante. Muchas gracias, Alex. Les recuerdo que el panel que nos convoca se titula Prevención y Gestión de las Controversias, pautas para su tratamiento integral. Y lo que queríamos hacer en esta oportunidad es convocar a los distintos expertos del rubro que juegan respectivamente roles diferentes. Entonces nos acompaña hoy Leire Navarro, abogada, directora de la asesoría jurídica de FCC Construcción, que pertenece a Fomento de Construcciones y Contratas de España. Javier Sánchez, ingeniero, country manager en Diales, oficina dedicada a prestación de soporte técnico y peritajes en arbitraje y litigios, también desde España. Jaime Gray, abogado, socio fundador de NPG Abogados, la firma legal de excelencia en América Latina, dedicada al campo de la ingeniería y construcción. Jaime nos acompaña desde Lima. Y, por supuesto, Alex Wageman, abogado, socio fundador de nuestra oficina, Wageman Abogados e Ingenieros, actualmente en Alemania. Y Luis Andreu, ingeniero y director regional de Wageman Abogados e Ingenieros, con sede en España. Lo que voy a hacer a lo largo de ese panel es plantear algunas preguntas a nuestros panelistas para recopilar justamente sus visiones, vamos a ver, distintas o coincidentes, sobre las preguntas que creemos conmueven y orientan la industria. Los asistentes pueden también formular sus preguntas a través de la opción Q&A y las voy a ir recogiendo en la medida que avanza el panel. Entonces voy a empezar con una aproximación quizás algo general por las razones que todos conocemos. Las controversias han sido inherentes a la industria y eso lo ha reflejado claramente Sergio Torretti en sus palabras. Pero la pregunta que les quiero hacer, en primer lugar, a Leire, es que si han observado más recientemente un aumento, un incremento en la conflictividad dentro de la industria. Leire, por favor. Buenos días allá, buenas tardes aquí. En primer lugar, gracias por la invitación y pasando, por no perder más tiempo, a responder a la pregunta. Pues yo diría que sí, que evidentemente ha habido un aumento de conflictividad, pero no recientemente. Yo concuerdo con las palabras de Sergio en el sentido de que la pandemia quizá nos ha enseñado a tratar de superar esas controversias más que a generarlas. Y este aumento se venía viendo desde hacía ya ciertos años, pues porque yo coincido también en que los contratos de alguna manera se han ido desequilibrando en muchos casos o no respondiendo a la situación real que se tiene en un proyecto, sobre todo en un gran proyecto de infraestructuras en relación con cliente y contratista. Y bueno, pues la salida internacional que muchas empresas, como por ejemplo las del sector de la construcción en España, nos hemos visto obligadas a hacer, ha hecho que aprendamos que, bueno, pues que si uno quiere lograr cosas a las que tiene derecho hay que pelearlas, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que, bueno, pues cierta pérdida de la inocencia que ha derivado en este aumento de la conflictividad que sí, que sin duda estamos viviendo.
Muchas gracias, Leire. ¿Cómo lo has visto tú, Javier, desde el rol que cumples? Entiendo que mayormente como perito, asesor técnico. Muchas gracias, Elina. Y gracias también a Wageman por la invitación a participar hoy en este webinar. Yo creo que siempre ha existido esa conflictividad, pero en los últimos años, y en esto coincido con lo que comentaba Leire, las empresas han ganado conciencia en cuanto a cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos adecuados para poder intentar conseguir que esos derechos se cumplan. Eso está relacionado con una serie de factores. Uno es esta internacionalización que comentaba Leire. Las empresas se están convirtiendo en empresas globales, aprenden de distintos mercados. Por ejemplo, la resolución de conflictos era un mercado mucho más maduro en el mundo anglosajón, y las empresas latinoamericanas o de Europa continental han aprendido de eso trabajando en mercados anglosajones. Y luego yo creo que también ha ayudado la consolidación del arbitraje y de otros ADRs en facilitar, en dar herramientas a las partes a poder resolver esas disputas. O sea, lo que antes era un proceso judicial muy complejo, y si hablamos a nivel internacional en un país extranjero, ahora se ha convertido en un arbitraje con unas reglas del juego que todo el mundo conoce, que cada vez van conociendo más empresas. Comentaba Leire que empresas como FCC, que al final son empresas multinacionales de una envergadura enorme, ya conocen y han perdido el miedo a esos métodos de resolución de disputas, pero yo creo que eso ya ha llegado hasta subcontratistas. Empresas más pequeñas que entienden que las reglas del juego son las que son y que tienen que competir a nivel internacional con ellas. Con lo cual yo creo que los distintos players que hay ahora mismo en la industria son más conscientes de cuál es la metodología adecuada y de cómo tienen que llevar a cabo esos procesos de resolución de disputas, y eso sí que está indiscutiblemente viéndose reflejado en los datos. Por ejemplo, la ICC publica todos los años sus estadísticas de arbitrajes, y todos los años crecen, y todos los años la construcción es una parte muy importante de estos procesos. Con lo cual yo creo que eso sí que son los mayores puntos que han provocado esa impresión de que haya mayor conflictividad. Perfecto, gracias. Y Luis Andreu, por favor, ¿cómo lo ves tú? Que, bueno, has estado de distintos lados administrando contratos, administrando proyectos en distintas regiones del mundo, por favor. Gracias, Elina. Sí, concuerdo totalmente con mis compañeros en que la conflictividad está aumentando en los últimos años. Si bien es cierto que lo separaría en 3 estadios. Uno, primero, a nivel general, sí que diría que las empresas efectivamente son más maduras o tienen establecimientos más maduros en aquellas localizaciones donde operan, con lo cual, después de penetrar en un mercado nuevo, le pierden el miedo a litigar con los mandantes, con los clientes, ¿no? Entonces, por ese lado, efectivamente está aumentando. Luego hay informes que lo respaldan, como el de la CCI o algún otro informe que hemos visto, en el que los consultants en términos de claims y administración de contratos están incrementando sus contrataciones por parte de contratistas y concesionarios y demás. Y luego, por otra parte, diría que efectivamente la pandemia, como decía el ingeniero Torretti, ha aumentado todos esos casos de conflictividad. Y otro punto que añadiría es que muchas de las multinacionales sí que al albur de grandes acontecimientos mundiales, léase acontecimientos deportivos, Brasil, Qatar próximamente, Juegos Olímpicos, sí que todos van un poco al albur de todas esas situaciones y oportunidades. Y efectivamente, en los 2 últimos años antes de la entrega o de la celebración de ese acontecimiento, empieza a haber un incremento importante en la contratación de consultores y en el aumento de
disputas y controversias. Así que definitivamente y por distintas razones está aumentando. Sí. Muchas gracias, Luis. Observo entonces que hay como dos líneas principales, ¿no?, de los argumentos o de tendencias. Por un lado, mayor madurez de las empresas, mayor uso de los mecanismos, y quizás aquí recordemos que, por ejemplo, FIDIC está haciendo una distinción entre claims, ¿no?, y disputes. Entonces todo el proceso contractual finalmente es una señal de madurez que se esté haciendo uso, pero también existe una preocupación de qué tan equilibrados y acordes a las necesidades de la industria son los contratos, ¿no? Yo creo que eso es lo que puedo establecer de sus presentaciones, si me permiten parafrasear. Y a continuación quisiera entonces consultarles cuáles han sido las tendencias que han marcado la prevención y la gestión adecuada de las controversias, y cómo en ese contexto han funcionado los métodos ADR, cuáles son las mejores prácticas que han surgido. Y quisiera partir por Jaime Gray, por favor. Muchas gracias a Wageman y Asociados por la invitación, es un gusto. Y dado que tenemos muy poco tiempo y la pregunta es bastante amplia, yo quisiera decir que lo más importante quizás es que ya existe una tendencia en aplicar las mejores prácticas. Entonces déjenme por favor dar un paso atrás. Sí hay una tendencia de aplicar estas mejores prácticas, y la primera es partir de la importancia de tener conciencia, de hacer un buen estudio de riesgos del proyecto y tener entonces una asignación de riesgos pensada de manera específica para cada proyecto, donde no hay una solución para todos los proyectos, donde no necesariamente es el diseño de construcción la mejor respuesta o el sistema tradicional de entrega de un proyecto donde el propietario o mandante se puede emplear 2 o 3 años haciendo los diseños para contratar a un contratista que solamente construya. Ya existe cada vez una tendencia de hacer diseños de asignación de riesgo a medida, y eso es un gran avance en general. Y esto ha dejado de ser lírico y está aplicándose con mayor o menor conciencia en la región e internacionalmente, y yo creo que esa es una muy buena práctica. Y una vez que el propietario tiene en claro que ese sistema de asignación de riesgos es el mejor, tiene muy claro que en su proceso de contratación de un contratista no puede olvidar, no puede borrar con una mano lo que ya hizo con la otra mano. Es decir, no puede simplemente siempre emplear un sistema suma alzada y donde todas las responsabilidades son del contratista, incluyendo los errores del diseño preliminar que haya podido hacer el propietario. Entonces, nuevamente, las asignaciones de riesgo tienen que tener en cuenta el análisis de riesgo. Y recordemos, por favor, que los contratos finalmente expresan esa asignación. Dicho esto, y teniendo objetivamente firmado un contrato que respeta esas asignaciones que tienen sentido, de riesgos me refiero, cómo han venido funcionando tanto a los ADR y las mejores prácticas. A lo último me acabo de referir, se vienen empleando ya algunas prácticas ya en la ejecución que son estándares, como el uso de alertas tempranas, el uso de tener información abierta, incluyendo la técnica y la económica, etcétera. Usando plataformas donde existen registros de lo que se hace de manera contemporánea, un manejo adecuado del cronograma. Y a eso solamente le quiero agregar que existen métodos alternativos de solución de disputas que se incorporan en la propia gestión y que nuevamente se pueden usar la tecnología que se viene empleando, como la tecnología BIM, etcétera, y estas buenas prácticas, y nos ayudan a gestionar adecuadamente la obra. Y me refiero específicamente a los dispute boards.
Este mecanismo, al estar presente desde el comienzo y hasta el final de la ejecución de la obra, ayudan a que las partes respeten lo que finalmente los contratos han recogido. Y regreso al primer punto, una adecuada y sesuda asignación de riesgos. Eso sería mi respuesta, Elina. Jaime, muchas gracias. Y un pequeño follow-up question. Si los riesgos fueron asignados de manera, llamémosla, inadecuada, ineficiente, asignados a la parte que no los puede administrar, ¿hay posibilidad de administrarlos, manejarlos durante la ejecución, aunque el contrato establezca cierto inequilibrio en ese sentido? Gracias, Elina. Algunas ideas. La primera es que el inequilibrio es la base, pero ese es el equilibrio que se tiene que respetar a lo largo del contrato. No existe algo que sea perfectamente equilibrado, es como el santo grial. Siempre lo vamos a buscar y nunca lo vamos a encontrar. Pero sí hay contratos que están tan mal hechos que durante la gestión las partes están convencidas de que hay que modificarlos, de la necesidad de modificación. Y eso nuevamente parte de la prueba ácida, y es la propia ejecución. Un propietario o mandante no puede poner al riesgo su proyecto simplemente porque el contrato dice que es a suma alzada y eso incluía epidemia. Y cuando nos referíamos a epidemia, nadie había pensado en el COVID, por ejemplo. Entonces, sí, con ese ejemplo, lo que quiero decir es que también existe una tendencia a modificar ciertas cláusulas que inicialmente estaban escritas en piedra. Entonces, sí, se puede, se hace, pero para eso tiene que haber la suficiente flexibilidad y entendimiento de las partes y priorizar el fondo, que es el proyecto, frente a las posiciones que pueden tener las partes. Muchísimas gracias, Jaime. Y ahora quisiera preguntar a Leire, desde la experiencia de su empresa, ¿cómo han visto las tendencias recientes en prevención y gestión de controversias? Nosotros sí que es verdad que hemos empezado a ver cierta luz respecto del reparto de riesgos y de la construcción de los contratos. Es una buena noticia y ahí sí que la pandemia, por ejemplo, creo que ha supuesto un impulso importante porque, como han dicho mis colegas, en último lugar Jaime, se plantearon situaciones que no estaban previstas y ha habido de alguna manera que sentarse y ponerse de acuerdo. Y eso ha hecho ver, por supuesto, al contratista, ya lo habíamos padecido, ¿no? Ya lo llevábamos padeciendo a lo largo de los años, esas situaciones que no habíamos podido prever, pero también, en este caso, a los propietarios. Ellos han sido conscientes, por fin, de que hay momentos, hay situaciones que no pueden dejar todo de la mano del contratista porque así lo diga el contrato, porque eso no va a hacer funcionar el mismo, ¿no? Y afortunadamente estamos viendo que sí ya se ven modelos de riesgos más compartidos o al menos de contratos del tipo colaborativo, de alianza, donde realmente ambas partes se implican. Pero bueno, aún queda un largo camino por recorrer, por desgracia, mi opinión en ese sentido. Y ahora mismo nosotros como contratistas lo que estamos tratando de hacer, no ya recientemente, sino desde hace tiempo, son dos cuestiones clave que para mí, da igual el tipo de contrato que uno tenga, tienen que estar presentes, y es la profesionalización y la especialización. Uno tiene que entender como contratista pues, que tiene que explotar, tiene que conocer todos los aspectos de la gestión contractual y tener los profesionales adecuados para cada cosa. Tiene que hacer la mejor planificación posible y seguirla, por tanto tendrá que tener especialistas en planificación, pero también tendrá que tener personas dedicadas exclusivamente al contract management, al manejo del contrato, para asegurarse de que las claims que surjan se van construyendo bien, que el desarrollo del proyecto se va documentando para luego poder llegar, si es que hace falta, al procedimiento de resolución de disputas que sea bien armado, con todo justificado
y desde luego claro y que se pueda exponer y defender. Lo digo y aunque parezca muy evidente, pues es que esto no siempre ha sido así, ¿no? Nosotros tradicionalmente lo que entendíamos más importante como contratistas era ejecutar el proyecto, pero hoy yo creo que ya todos tenemos grabado en esta empresa, en nuestro cerebro, que tan importante, por supuesto, es ejecutar el proyecto como gestionar el contrato en los aspectos, si queréis, más legales, formales o como lo queráis llamar, ¿no? Y eso ya forma parte de lo que es la ejecución del proyecto. Es una cosa más a tener en cuenta. Excelente, muchas gracias. ¿Y cuál ha sido su experiencia con el uso de Dispute Board? Pues bueno, nosotros la verdad que lamentablemente nos viene muchas veces impuesto por el cliente el mecanismo que van a querer usar para la resolución de disputas. Pero en mi experiencia tengo que admitir que cuando el cliente realmente cree en ese tipo de mecanismos para poder resolver las disputas y por tanto se lo toma en serio en el sentido de que participa de la designación, por ejemplo, de los expertos correspondientes, son expertos con capacidad probada y realmente se les retribuye y se les hace partícipes del desarrollo del contrato, sin duda eso es muy beneficioso y evita conflictos posteriores que quizás sean, por supuesto, más largos de resolver, más caros al final para las dos partes y, en fin, al final perjudiciales para el proyecto globalmente considerados. Así que mi respuesta sería que cuando realmente eso se ha incluido porque se quiere aplicar, el resultado es bueno. Muchas gracias, Leire. Ahora me gustaría hacer una reseña así mundial. ¿Cuáles son las diferencias, los enfoques que se observan entre las distintas regiones? ¿Cuáles son las diferentes prácticas en la administración de contratos que puedan destacar? Y me gustaría partir por Luis Andreu, que ha pasado ciertos años en el Medio Oriente. Gracias, Elina. Bueno, fundamentalmente, y como bien dices, mi experiencia es desde Europa del Este, norte de África y Middle East. Y todo lo que me encuentro ahí, antes de hablar de cómo administran los contratos, es hablar de los contratos en sí. Nos encontramos que siempre son requerimientos generales de cada estado de contratación que están bastante obsoletos y que quieren aplicarlos en una era moderna de negocio de la construcción, del sector de la construcción. Entonces, tiempos modernos con contratos un tanto pasados de moda o obsoletos, diríamos. También nos encontramos que los mandantes en esa zona, sin ánimo de ofender, no poseen los códigos empresariales de conducta y de ética que se presuponen como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces tienen aún un proceso de aprendizaje por delante y la interpretación de los contratos pues muchas veces no es fiel a lo que el documento dice. Otro punto fundamental, y es que en esas zonas en las que yo tengo experiencia hay mucho agente, mucho stakeholder y cada uno tiene una agenda totalmente distinta. No hay un moderador que aúne, a pesar de que hay consultants, hay project managers, hay todo tipo de figuras, pero sí que es cierto que cada uno como que toca la partitura a un nivel distinto que el resto, ¿no? Entonces, el no tener objetivos comunes hace que en muchas de las ocasiones, si no en el 90% de los casos, se frustren los contratos y aparezcan todo tipo de conflictos en ellos. Luego también hay un punto importante y es que los consultores que dirigen y en los que confían los mandantes, pues muchas veces no toman las decisiones correctas para el proyecto, sino que son bastante parciales en la toma de decisiones y generalmente en contra
del contratista en muchos casos, porque el contrato se lo permite. Así que abogo porque efectivamente se busquen formas más colaborativas, más mano a mano con el contratista, que al final y en muchas de las ocasiones, y como bien apuntaba en algún momento la compañera Leire, todos los riesgos recaen sobre ellos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que son muy distintas las culturas, el nivel o el factor cultural también influye muchísimo, y es cierto que hace falta una mayor profesionalización, no tanto de las empresas que ya lo llevan por sí, sino muchas veces de los mandantes, de los clientes, propietarios en toda esa parte del mundo que al menos yo conozco. Muchas gracias, Luis. Suena realmente desafiante, ¿no? Trabajar en esas condiciones. Y quisiera preguntar a Javier Sánchez, ¿cuáles son las regiones que a él le toca ver mayormente en su trabajo y qué comentarios nos puede hacer? Muchas gracias, Elina. Pues en mi vida pasada como contratista, siendo responsable de proyectos, he tenido la suerte también de trabajar tanto en Europa como en Oriente Medio, en el Norteamérica y en el Reino Unido, con lo cual he podido ver distintas culturas. Y de unos años a esta parte, trabajando sobre todo en temas periciales, en una firma además global que tiene presencia en todo el mundo, aunque mi foco es seguramente más España y Latinoamérica por temas culturales e idiomáticos, yo creo que sí que hay diferencias obvias, aunque al final los proyectos son proyectos similares. Yo creo que hay una vertiente cultural en cuanto a la aceptación o no del riesgo, y esto ya no es tanto a la gestión de los contratos, sino de cómo los contratistas ven el contrato desde un inicio. En mercados mucho más adversos al riesgo, como por ejemplo el canadiense, los contratos son mucho más equilibrados porque existen pocos contratistas, es un país enorme con mucha infraestructura por realizar, hay muy pocas empresas internacionales porque es muy difícil posicionarse en un mercado así siendo de fuera. Los contratistas se pueden permitir el ser un poco más exigentes a la hora de firmar los contratos, y sí que te encuentras con contratos más equilibrados o incluso con contratistas que dicen yo con estas condiciones directamente no trabajo. En España, por ejemplo, siempre hemos tenido un concepto distinto del riesgo. Como comentaba Leire, aquí la idea siempre había sido construir, ejecutar el proyecto y que el proyecto salga adelante sin a lo mejor hacer un análisis previo de ejecutarlo y ejecutarlo bien y ejecutarlo en plazo. ¿Realmente es mi responsabilidad o estoy asumiendo responsabilidades que no son mías? Y los extracostes derivados de todo esto, al final, ¿quién los va a tener que asumir? Entonces, esa manera de ver los proyectos nos ha permitido una internacionalización muy potente, en el sentido de que otras empresas de unas culturas distintas siempre verían como un riesgo demasiado grande ir a un país que no conoces a hacer un proyecto que de unas determinadas características, y yo creo que por suerte las empresas españolas en su día decidieron que lo importante era ofrecer sus servicios y poder construir proyectos a nivel global. Y yo creo que ahora estamos llegando a un punto que sería prácticamente un término medio. Esa exposición a nivel global te ayuda a aprender y a coger mejores prácticas de unos sitios y de otros. Y esa profesionalización y especialización de la que hablábamos antes, que a lo mejor tienen en los mercados de una influencia más británica, esas figuras del contract manager, del quantity surveyor, esas programaciones de obra llevadas a un detalle milimétrico en el que cualquier desviación es notificada y se le da seguimiento. Eso es algo que en la cultura británica se lleva haciendo mucho tiempo por las consecuencias que tiene legalmente en su sistema legal no hacerlo, y es algo que el resto de empresas a nivel global están aprendiendo poco a poco, y yo creo que eso está llevando a una especialización de toda la industria, que yo creo que es muy positiva y que
sobre todo ayuda a esta internacionalización y a poder tener presencia de distintos grupos, de distintos países, realizando proyectos a nivel global. Muchas gracias, Javier. Se escucha también como una línea común, ¿no? Profesionalización, por un lado, pero por otro lado, los desafíos siguen puestos en la etapa de asignación de riesgos, ¿no? De celebración de los contratos. Volvemos siempre a eso, aparentemente. Gracias. Leire, ¿cómo su empresa, que está presente en tantas jurisdicciones, ha podido equilibrar los distintos desafíos regionales y ha podido implementar las mejores prácticas de administración de los contratos? Pues para empezar, haciendo una grandísima labor de prevención. Y es que, y digo por empezar por el principio, nosotros ahora desde la asesoría jurídica pues miramos con mucho cuidado cómo está ese equilibrio de riesgos, porque hay muchas veces que por mucho que luego nosotros implementemos mejores prácticas o hagamos pues distintos introduzcamos profesionales, nos especialicemos y tratemos de manejar el contrato lo mejor posible, el contrato de partida, como antes ha dicho Jaime, hay veces que los contratos están tan mal hechos o tan desequilibrados que de verdad no merece la pena ni pensar que uno va a poder realmente remontar aquello, ¿no? Nosotros, como empresa, pues hubo una época, también un poco por los usos y costumbres que teníamos en España, que sí que había pues una bastante colaboración con los clientes, pero sin que se lo reflejara en el contrato, no hacía ni falta. Y bueno, esas creencias pues ha costado mucho erradicarlas de nuestros ingenieros y al final pues después de muchos, como decimos aquí, de muchos batacazos, de muchas caídas, pues ya tenemos claro que hay contratos que de verdad ni merece la pena porque es que es insalvable, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, cuando digamos que el contrato sí pasa ese primer análisis y creemos que son riesgos que podemos manejar, pues ahí sí, ahí nos toca a nosotros, pues como he dicho antes, tratar de manejar ese contrato lo mejor posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en un tiempo no tan lejano, recientemente, quizá hace un par de años ya, si el proyecto supera un determinado importe, tenemos claro que hay que dedicar recursos importantes al contract management. Esto es fundamental. Y entonces, bueno, si sentimos que no tenemos en la casa, porque estamos tratando de crear un departamento de ingenieros que internamente puedan ser nuestros contract managers, pero hay veces que el contrato nos parece tan complejo que sin duda lo externalizamos y lo tenemos como un servicio más que requerimos y que, vamos, está más que justificado. Y eso ya lo tenemos asumido y ya se contrata el contract manager como se contrata, pues qué sé yo, la ingeniería, si me apuras, ¿no? Ya es una parte claramente integrante de todo el proyecto. Y después, la otra cuestión, yo diría que estamos tratando de implementar como mejor práctica es un seguimiento exhaustivo y cercano del desarrollo del proyecto, advirtiendo rápidamente de cualquier desvío, por supuesto en el cronograma, pero también en los costes, también un poco en cómo se va desarrollando, pues eso, toda la obra de infraestructura, ¿no? Y tratar de adoptar las medidas que sean necesarias, incluyendo el inicio de claims, aun cuando el proyecto está en desarrollo. Es decir, que antes sí que es cierto, había un poco la inclinación a esperar a que por lo menos la obra estuviera concluida o cercana a la conclusión para iniciar todas esas reclamaciones o se llame como se quiera, y ahora no. Ahora el seguimiento, digamos que tratamos de que sea día a día y no dejar los problemas, por decirlo de alguna manera, para después, ¿no? Para el final. Yo diría que ese es un buen resumen de lo que puede ser nuestra implementación de mejores prácticas.
Muchas gracias, Leire. Bueno, lo que observamos es que hay un cierto proceso de armonización de las prácticas de contract y claim management y que las distintas regiones del mundo se ven permeadas por esas tendencias que son en su origen anglosajonas, quizás, ¿no? Eso lo han mencionado varios de ustedes. Y bueno, el Reino Unido es precursor en esa materia, ¿cierto? Tienen adjudication, una corte especializada, pero están lejos culturalmente de América Latina, quizás.